Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Ruth. Yo soy Israel. Y pues queremos compartir con ustedes nuestra historia de pareja. En cada uno de los episodios vamos a ir revisando y compartiendo con ustedes pues cómo ha sido este proceso de ir construyendo nosotros, esta relación de pareja. Quise poder hacerlo con mi esposo porque pues de alguna manera me parece que si no la historia estaría contada solo desde una perspectiva. Ajá. Nuestra privacidad en público. Nuestra privacidad en público. Pues yo soy psicóloga clínica Yo no. Y pues gran parte de mis consultantes vienen por temas de relaciones romántico-afectivas, ¿no? Independientemente de que vengan a terapia de pareja o en terapia individual. Y entonces mi intención y mi objetivo con esto es que podamos compartirles, mi amor, cómo ha sido esta parte de construir nuestra relación de pareja a lo largo de estos 20 años que vamos a cumplir, ¿no? En un par de... Empezamos a los 5 años. O sea, andamos por ahí de los 25. Tú 26, yo 25. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Queremos empezar contándoles nuestra historia de, pues, cómo nos conocimos. Entonces, empieza tú, cuéntanos. Circulaba el 2000... no, sin duda, un muy buen ejercicio de revisar nuestra historia en voz alta. Yo como, digamos, testimonio y tú, ¿no? Poniendo este enmarque teórico de tu expertise, de tu profesión. Y me parece que da un jugo muy delicioso en términos de esta historia se parece a la mía, pero además lo explica esto más, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero además lo que más me motiva es dejar un registro de haber hecho algo contigo así tan rico, ¿no? Porque como bien dices, nos sentamos, platicamos en privado, en nuestra privacidad, y quedan los registros son en la memoria. Y de pronto me gusta esta idea de un día poner de vuelta el podcast y mirar nuestro episodio número 1, ¿no? Sí. Sí, pues éramos jóvenes. Nos conocimos estudiando inglés y siempre digo esta historia porque es verdad. La psicóloga me copiaba el examen en las clases de inglés y ahí la conocí. La historia, claro que no es esa. Yo, como muchas personas que me conocen saben, no veo bien, ¿no? Aquí la evidencia está en que uso lentes. Entonces, en ese tiempo yo iba a operarme los ojos. Tú estabas altísimo, sentado hasta el frente de la banca, tapando a los de atrás. Entonces yo me fui a sentar a tu lado y no veía el pizarrón porque no traía mis lentes. Y tenías que copiarme. Y tenía que copiarte. Y entonces no, te iba preguntando qué decía en el pizarrón, ¿no? Fíjate que cuando yo te conocí, ¿no? O sea, cuando yo te vi en la clase de inglés, contrario a lo que tú crees, de que no te había notado hasta que ya íbamos a dejar el curso. Paréntesis. Ella dice que me vio el tercer día de clase. O sea, llevamos 2, 3 días antes y dice, sí, nos vimos tal fecha. Bueno, adelante. Sí te había notado en el salón de clases y creo que tú rompías de muchas maneras este estereotipo de personas con quienes yo salía, ¿no? O sea, yo estaba como muy harta de estos hombres egocéntricos o con muchos rasgos narcisistas y me parecía que desde ahí era un poco complicado construir un lugar seguro para mí, ¿no? Entonces, cuando te conocí, algo que me atrajo profundamente de ti era tu sentido del humor, que todavía está ese sentido del humor, pero también veía te notaba cómo eras bueno escuchando, ¿no? Eras en clase, eras bueno prestando atención. Cuando de pronto estábamos en conversaciones en el recreo, solías como prestar mucha atención a lo que te decía la gente que te iba contando cosas. Y me parecían como rasgos muy importantes, ¿no? De alguien que era considerado, que era empático. Entonces,
pues esas fueron como las cosas que de primer momento para mí me llamaban la atención. Yo creo que en aquel momento no era muy consciente de qué andaba buscando, ¿no? Perdón. Creo que difícilmente lo somos, ¿no? Sí. En edades jóvenes, incluso en edades adultas. Lo que sí, tal vez no éramos totalmente conscientes de qué buscábamos o seguros en qué buscábamos, pero creo que sí teníamos, digamos, como estas entradas de ideas de lo que no queríamos de nosotros, ¿no? Como esto que dices, o sea, esta gente con estas características, ¿no? Sí. Yo por mi parte, por ejemplo, me sentía incómodo con la idea de ciertos grupos, ¿no? De ciertas formas. Yo estudiaba en una institución pública y siempre traía como esta idiosincrasia de la marginación, tal vez no material, pero sí ideológica, ¿no? Entonces creo que finalmente nos encontramos en los momentos en los que tal vez sabíamos que no queríamos. No necesariamente que sí queríamos o que buscábamos. Sí. Y yo creo que es interesante esto que dices, no sé si a esa edad cuando nos conocimos, yo tenía 21 años, no estoy segura de que a esa edad hubiera sabido qué quería, ¿no? Pero estaba muy clara en que no quería ya, ¿no? O sea, porque venía como de experiencias, a lo mejor con hombres, pues a lo mejor con creencias medio machistas, decía hace un rato, como con ciertos rasgos narcisistas, ¿no? Y entonces estaba segura de que eso no quería en mi vida, ¿no? Yo un poco había prometido incluso ser la soltera de la familia y no casarme nunca. Y de pronto empezar a conocerte, no pensé en casarme nunca, pues, ¿no? Pero el empezar a conocerte me permitió mirar que puede haber otro tipo de relaciones, ¿no? Podemos construir otro tipo de relaciones. Me recuerdo mucho que tú venías de un tipo de relación, ¿no? Y como me gustaría mucho que nos compartieras esa relación, ¿no? Cómo era, de dónde veníamos, así como yo digo que venía de relaciones, pues tal vez no muy sanas, ¿no? O que no contribuían mucho a mi vida. ¿Tú de qué relación venías? Pues venía de una relación larga, eso es cierto, era una relación larga. En esos momentos era una relación que me complicaba emocionalmente, no quiero decir atormentaba, pero no alcanzaba. Hoy lo digo, es decir, hoy lo puedo enmarcar en un adjetivo, pero en aquel momento no sabía por dónde estaba cursando. Era una relación larga tú lo sabrás decir mejor que yo, de estar todo el tiempo juntos, haciendo todo juntos, sin que fuera necesariamente nutricio o sin que estuviera creciendo algo, a pesar de muchos años. Yo creo que tenía ya como unos 5 años por ahí en esa relación. Hubo un quiebre importante en esa relación. Digamos que... Oigan, yo no fui la razón, ¿eh? No, antes de conocerte, hubo un quiebre importante. Después como que continuamos la relación. Pero en resumen era eso. Era una relación larga. Era una relación muy complicada. Pero de la que yo no entendía bien qué me tocaba hacer, dónde estaba, es decir, cuál era mi papel. Era una relación en la que yo, digo, tal vez por mi personalidad, estaba muy fundido en el otro, muy fundido en su vida, muy fundido en su familia, muy fundido en el otro, sin una identidad que yo dijera, era yo en ese momento, ¿no? Ya. Lo que sí es cierto es que en un punto me doy cuenta, no sé, por decirlo como una señal, me doy cuenta y decido terminar. O sea, decido terminar ya en medio de una condición conflictiva. Decido terminar, decido que ya no quiero estar ahí. Fue muy difícil, muy, muy difícil. A pesar de haber tenido que ser así. Fue muy difícil. O sea, yo creo que ya nos va a tocar platicar sobre estas decisiones que hacen las parejas o que hacen las personas. Cuándo quedarse, cuándo irse, qué hacer si te quedas, qué haces si te vas, ¿no? Sí. También, porque todo debe ser complicado. O sea, todo en una relación amorosa, afectiva,
debe ser complicado, ¿cierto? Sí. Si te quedas, si te vas, si todo está bien, si todo está mal, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta linda, ¿no? Yo venía de relaciones, y tú te rías mucho cuando te digo esto, pero donde mis parejas, no mis parejas, mis quedantes, como ahora dicen los chicos, ¿no? Eran de máximo 2, 3 meses, ¿no? Porque para mí era como, me aburría, no sentía que podía conectar, ¿no? Entonces me iba de esa relación y cuando nos conocimos, pues yo era esta, ¿no? O sea, mis rasgos de personalidad eran, creo que era más extrovertida que ahora, porque además me parece que a lo largo del tiempo ambos hemos ido cambiando, ¿no? Yo creo que cuando te conocí era una mujer más extrovertida o más sociable. Sí, si usabas unas botas de este tamaño, color rosa fluorescente y un guante verde. Ahora cuando veo... Espera. Mi mejor amigo y yo, porque lo hablaba de ti, obviamente, te decíamos Madonna. O sea, imagínate. Sí. Qué pena, porque ahora que veo esas fotos pienso, ¿por qué te gustaba? ¿No? O sea, es como, ¿por qué le habré gustado a Irra? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaba? ¿Qué dice el guión? No sé si ya estamos en ese punto, pero bueno, vayamos a ese punto. Vayamos a ese punto porque quiero decir que más o menos estuvimos preparando esto. No es improvisado, Hay años de educación superior. Yo le dije que tenía que decir de qué le había gustado de mí. Hay un punto, ¿no? Hay un punto de dónde veníamos, ¿cierto? ¿Quiénes éramos? ¿Cómo nos encontramos? Sin duda alguna, creo que parte de la conexión era algo muy profundo en nosotros, ¿no? Entonces, estudiábamos los fines de semana, estudiábamos los sábados inglés, y entonces un sábado en el que convivíamos ahí en el receso de las clases, platicando así, no, ¿y tú qué hiciste el fin de semana? Ah, pues fui a la Marquesa, o hice tal cosa. Y entonces la psicóloga, a 2, 3 espacios al lado mío, ¿y tú qué hiciste el fin de semana? Corría junio me parece. Sí. Y nos dijo, porque éramos un grupo, y nos dice, pues grabé un disco para mi papá. ¿What? Así, o sea, no cualquier persona en una charla cualquiera te dice, grabé un disco, así, ¿no? Sí. Yo particularmente soy un melómano, me encanta la música en gran medida. Entonces, estar cerca de una persona que en el momento dice, grabé un disco, encendió pues mi interés así brutal. Y pues quise profundizar. Ay, no me digas, ¿y qué grabaste o qué? ¿Por qué? Ya me dijiste, ¿no? Que habías grabado un disco para regalárselo a tu papá. Sí. Sobre el Día del Padre, sí. ¿Cierto? Sí, qué buena memoria. Pues es que son hitos en nuestra historia. Sí. Me pareció sumamente interesante. No solo eso, evidentemente, pues eres una mujer hermosa y sin duda alguna eso era importante, pero que hubieras dicho eso, ¿cómo decirlo? Te pone en otro plano de interés. O sea, no solo me interesas físicamente, porque hay un interés físico, sino además me interesa tu historia, desde mis valores, ¿cierto? Sí. Y creo que eso es algo importante en cómo las personas se conectan, ¿no? Sí. Me interesa tu historia desde mis valores, o sea, desde mi marco de valores, algo está aquí interesante, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Digo, tampoco fui como aventado ni nada, digo, hay que decir, y vamos a llegar ahí, que llegamos a ser pareja porque la psicóloga me perseguía y casi me secuestra y me obliga a darle el sí. Sí hay una parte real en eso. Todo es real. No hay una parte real en eso porque tú eras un hombre muy introvertido. No, eras una mezcla curiosa, ¿no? Porque... Mientras no sea como Monster Sing, una mezcla como Mike Wazowski. Porque eras un hombre muy amigable, como muy conversador, ¿no? Pero al mismo tiempo yo notaba que te costaba trabajo acercarte, ¿no? Acercarte. Cierto. Y yo pienso en esto que tú dices como ¿qué nos hace encontrarnos con el otro, ¿no? ¿Qué nos hace elegir entre un montón de personas a esa con la que queremos, ¿no? Y pienso que a esa edad las elecciones son muy inconscientes, ¿no? Pienso nuestras historias. Y tal vez a otras edades también, ¿no? Tienes razón, tal vez a otras edades. Hoy lo decimos porque tenemos una historia juntos de crecimiento intelectual incluso. Sí. Y emocional. Y hoy podemos descifrar aquel entonces, pero... Sí.
Pero ¿qué tan consciente una pareja después, al tiempo, puede hacer eso consciente, como ahora? Pues yo creo que a partir como de haber trabajado sus historias de vida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a ti y a mí como pareja nos ha ayudado mucho, como a estar, a seguir juntos, a pesar de atravesar crisis muy complejas, ¿no? Y es que hemos tenido un acompañamiento terapéutico como pareja y también de manera individual, y creo que eso sí nos ha dado otras herramientas y nos ha dado otros recursos, esa es la verdad, ¿no? Entonces, creo que cuando una pareja se encuentra, pues decía yo, no es algo, es algo muy inconsciente. Entonces, muchas veces es mi historia, ¿no? Yo digo, yo traigo una pieza rompecabezas de mi herida, la pareja trae otra y entonces como ensamblan perfecto, ¿no? Embonan perfecto. Déjame volver ahí. Dices, las parejas se encuentran inconscientemente. Sí. Creo que sí, es inconsciente, pero ¿qué en la estructura humana explica este gancho, este clic? O sea, ¿qué? ¿Por qué? Es decir, sí puede ser inconsciente, ¿cierto? Sí. Pero debe haber algo a nivel profundo, no sé cómo llamarlo. El inconsciente ya es profundo, ¿eh? Ajá, exacto. O sea, algo debe estar enganchándose, ¿no? Si no es la conciencia, ¿qué los engancha? O sea, eso, justo. La historia, las heridas, ¿no? O sea, las heridas, la historia. Bueno, las heridas son inconscientes, ¿no? Las heridas son inconscientes hasta que las trabajas y las conoces. O sea, creo que con el tiempo las personas que van conociendo su historia de vida en general, ¿no? Desde las carencias emocionales, las propias heridas, también esas necesidades afectivas que estuvieron en su historia. Creo que entre más consciente eres de tu historia, más consciente puedes elegir con quién vincularte, ¿no? Pero estamos hablando de que a los 21 años, pues eso Exacto. Es muy complejo. A eso quería llegar. O sea, ¿no? yo no era consciente de mi historia, por supuesto que no. Sí, sí. Pero algo en mi estructura de valores, algo algo en mi estructura de valores me hizo querer saber de ti. ¿Qué? La música, por ejemplo, Okay. lo fuera de serie, ¿no? Porque eras fuera de serie, bueno, eres fuera de serie. Digo, en aquellos tiempos, por tu atuendo, por llegar en vivo de la fiesta a la clase de inglés a las 7 de la mañana, por un teléfono de este tamaño de James Bond rosa que se abría y sonaba toda la clase. O sea, fuera de serie en muchos términos, ¿ves? Pero ¿y qué de mi personalidad? Ya te digo, o sea, el gancho brutal fue la música. Ya. Y después, pues fuimos conociéndonos, ¿no? O sea, más, allá voy a ir. Teníamos en la estructura de lo que queremos platicar, yo sentía que una relación era estar todo el tiempo juntos, sin una frontera clara entre quién es quién, ¿no? Y de pronto tú llegas y tú tenías claro, o sea, me decías, yo no duro más de 3 meses con alguien, yo te dedico 15 minutos al día, ¿no? A mí no me hables si no te llamo yo, ¿ves? O sea, eso también me llamó la atención. Como esta claridad de fronteras versus... Oye, yo lo vería como una red flag. Bueno, yo no tenía terapeuta. No tenía terapeuta en ese momento, ¿no? ¿En serio? Así, aléjate de esa muchacha. ¡Sí, viene esa terapia! Pues no. O sea, claro. Y no, me hace mi terapeuta era mi mejor amigo. Ahora Pinche entiendo Leonardo. ¿por qué? O sea, entre 2, 3 cervezas me decía, la Madonna, van a acabar juntos. Yo, fíjate, ahora que dices eso, sí. O sea, yo pienso que todas esas red flags que hoy nombras mías, ¿no? Y que veo, pienso que eran como parte de mi gran temor a conectar con alguien que me hiriera, ¿no? Porque además venía de historias con hombres que eran sumamente territoriales, sumamente posesivos, egocéntricos, ensimismados. Yo estaba como un poco, pensaba, si eso es ser pareja, a pesar de que creo que la historia de mis padres es una historia distinta, la que yo fui construyendo con otras parejas,
ni siquiera pudimos construir, pues, pero un poco los vínculos que yo tenía distaban mucho de eso. Y es interesante por qué te llamaba la atención de mí esa, o sea, esa No era fácil, claridad. no era fácil estar ahí. No era fácil estar ahí porque de pronto, te digo, yo venía de una dinámica en la que todo hay que hacer juntos, en la escuela juntos, en el transporte juntos, en la casa juntos, o sea, todo juntos. Y de pronto esto de aquí para allá tú y de aquí para acá yo, Sí. nos vemos 5 minutos al día. Sí. Si de esos 5 minutos yo gasté 3 en el transporte, se te fueron, te quedan 2 de saldo, ¿ves? O sea, y eso no era fácil, debo decir que no era fácil, o sea, sí me preguntaba, ¿Qué te hacía sentir? ¿qué me hacía sentir? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver. Hoy lo puedo hablar con libertad, bueno, sí, con libertad, pero fíjate, qué bueno que lo tocas, porque para mí era difícil, pero una de mis estructuras de idea de aquel entonces era, no digo porque lo pierdo, o sea, no digo que me incomoda, no digo que me duele, no digo porque lo pierdo, o sea, no sé qué pierdo. A lo mejor pierdo la confianza, pierdo la compañía, pierdo la relación, pierdo el gusto, pierdo ser el tipo buena onda, ¿no? Sí, Es en mi estructura. todas esas cosas que nos hacen no poder decir lo que realmente queremos o lo que sentimos sentimos. o lo que necesitamos porque también, ni siquiera ¿no? hubiera sabido qué pedirte. Ya. Pero sí, hoy, desde aquí, me identifico pasándolo mal. Claro. En no poder decirte, Claro. oye, yo me siento como complicado porque quiero estar contigo, pero tú solo quieres estar un tiempo definido, pero entiendo que es tu límite y no es una forma que yo conozca. Sí, y yo creo que en ese tiempo yo llenaba mi vida de muchas cosas porque me parece que de alguna manera había como mucho miedo a estar con un otro, ¿no? Y además cabe decir que a lo que yo me dedicaba en aquel momento también era sumamente demandante porque yo me dedicaba a la música, ¿no? Y como por aquellos entonces yo iba a empezar una gira artística y entonces un poco eso, digo, las cosas cambiaron, las cosas se movieron, pero un poco mi tiempo era así. Yo creo que también mi manera era como de estar acostumbrada a alguien que bloqueara mis sueños, que no creyera en ellos, que quisiera ser mi prioridad. Y fíjate que cuando yo noto de ti como esta parte en donde tú no te impones, ¿no? Hoy hemos platicado de esto muchas veces, como tú y yo empezamos a ser pareja cuando tú empezaste a aparecer con todos tus deseos y tus necesidades de lo que no te gusta, de lo que no quieres, ¿no? O sea, creo que antes de eso quizá la relación era mucho o muy modelada por mi personalidad, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a sentir él respeta, creo que empecé como a flexibilizar, pero creo que había disposición, ¿no? Disposición a cómo puedo dejar que él venga y cambie mi mundo o que yo baje mis defensas, porque yo un poco lo que les digo a las parejas o a las pacientes que consultan conmigo es, no vas a poder cambiar al otro. O sea, el otro va a cambiar cuando decida cambiar. Claro, cambia a cuenta propia. Así es. Porque no era que yo me obligara a hacer de una manera, ¿no? O sea, sí. Yo lo elegía. Sí. Y tal vez lo elegía contra el miedo de perder nada, ¿no? O sea, sí. Pero lo elegía. Sí. O sea, yo elegía mantenerme allí con una pareja que me resultaba tal vez algo distinto, algo que no encajaba con lo que yo quisiera, ¿no? Sí. Sin embargo, exploraba estar contigo, porque estar contigo era muy interesante. O sea, me refiero a ese momento que estaba limitado, digamos, por tus preceptos. Pero también diles que yo te decía, oye, hay que vernos a las 7 de la noche y tú llegabas a 7:45. O sea... Vivíamos en Ciudad de México. También, ¿qué onda? Pero vivías a 10 minutos de mi casa.
No. No. Claro que sí. Para quien vive en Ciudad de México, que conozca la ruta 1, que va de Ticomán a Cautepec, va a entenderme. No, pero... 2 horas. Ay, claro que no, es mentira, pero... Y pagaba $3.50 en el momento. Pero sí creo que quizá el hecho de que yo mirara a un hombre que tenía tantas características que a mí me gustaban, hizo que yo eligiera, o sea, y lo repito así porque no es el otro me convence o yo voy a cambiar al otro, es yo elijo empezar a hacer ajustes de mi personalidad, porque es un duelo también. ¿Podrías decir que yo hacía ajustes? Ya te digo, venía de Sí, una claro. relación muy Claro. de amalgama total. Sí. Entonces, tal vez elegía yo hacer ajustes a pesar de que me contrariara. O sea, que es un ajuste. Oye, en una de esas inconscientemente hasta estabas necesitando espacios y venías de una relación tan larga. Seguramente sí. ¿No? Seguramente A lo mejor sí. lo que te llamaba la atención era esta parte en donde yo podía decir lo que quería. Tienes razón. Y a ti te costaba en tus relaciones, Tienes no razón. solamente yo, sino quizá la música de fondo que nos patrocina. Sí. Pero quizá no solamente conmigo, sino a lo mejor con tus padres, en tu relación, porque, Cierto. ¿no? Porque fíjate que ahora que lo pienso, ahorita que lo vamos diciendo, en mi familia, me parece que de muchas maneras mi personalidad es distinta a la de mis hermanos. O sea, si a mí algo no me gusta, lo voy a decir, ¿no? Aunque creo que eso muchas veces significa que piensen de mí es muy, ¿cuál es la palabra que usa? Es muy especial. Es que ella es muy especial, ¿no? Porque yo marco límites muy claros, ¿no? Con todos, o sea, con mis amigos, con mi familia, contigo. O sea, creo que para mí es como que ha sido también algo que desde niña tuve que aprender a hacer, ¿no? Y entonces creo que eso mismo lo llevo a todas mis relaciones. Y tal vez lo que te llamaba la atención era eso. A lo mejor no querías terminar conmigo Sí. en la relación. No, tienes razón. Poniéndolo en perspectiva, sí era algo que me interesaba mucho. Estos límites así claros, concretos, de tal a tal hora. Así era. O sea, así, ¿cómo se atreve a decirle eso a otra persona? ¿Ves? Ya. Pero porque en mi estructura de valores, o de ideas, ¿no? Era no puedo hacer así con otro, decirlo. Por ejemplo, en mi familia, la gran mayoría de mi infancia la desarrollé con mi familia materna. Sí. Mi mamá tuvo 10 hermanos. O sea, eran 11 hijos de mis abuelos. Y todos tuvieron hijos. Y esos hijos al día de hoy ya tienen hasta nietos. Ya ni los conozco. Fíjate, de esta familia solo conozco a 5 personas. Y a las otras 156 no sé quiénes son. El tema es que era una familia numerosa. Sí. Y siempre juntos. Siempre juntos. O sea, la familia así. Ya. 31, 24. O sea, una familia, todos juntos. O sea, al grado que no había como espacios o límites, ¿no? Y tuve una relación también muy, muy fundida. Entonces, yo venía de relaciones familiares y afectivas así, y que de pronto tú tuvieras este corte claro, ¿no? O sea, estar en el otro extremo, por decir, puede haber más extremos. Sí. En el otro extremo, me interesaba. Que no necesariamente me fuera sencillo, pero me interesaba. Sí. Y pienso en esto como que vamos diciendo, justo como que es importante cuando las parejas van conociéndose, entiendo, a los 21 años, pues repito, es complejo, pero yo hoy tengo muchos consultantes muy jóvenes que están trabajando su historia, y algo que yo pienso o que hoy digo es, ten claridad de qué estás buscando, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Qué difícil, ¿no? Creo que es difícil, pero me parece que hoy estas generaciones son mucho más curiosas y en esta curiosidad buscan información, y creo que desde ahí exploran su historia. Creo que tu generación, que es diferente a la mía, cuidado ¿no? con lo que vas a decir después. ¿No? No había toda esta información tan accesible, y tampoco teníamos mucho derecho como a cuestionar
formas de relacionarnos, ¿no? Entonces yo creo que esta generación es una generación curiosa, que va y busca, que va y explora. No, sí, sin duda, ¿no? creo que es una generación que ya nace en medio de una tormenta de información. No toda cierta, no toda útil, no toda sana, pero ya Sí. nacen en... Sí, antes, o sea, nuestra única información era la experiencia, ¿cierto? Claro. Y ya, y el internet de 1998 que te conectas. ¿Te acuerdas del módem así de teléfono? Que Sí. si levantabas la llamada, valía Mauser Sí, tu conexión. sí, recuerdo. Recuerdo Así que, esa historia. conectándose. Y creo que un poco esto también, fíjate, como de saber qué andamos buscando, tiene que ver con poder conocernos. ¿Sabes? O sea, porque lo Sí. decías muy bien hace rato, o sea, no importa si tienes 21 o si tienes 50, si tú no estás claro en quién vas siendo, porque creo que somos un proceso y todo el tiempo vamos cambiando, pero es como aquí y ahora quién estoy siendo, difícilmente voy a Pero poder qué saber qué pregunta, busco. mira, fíjate, qué pregunta tan difícil de responderte y qué pregunta tan difícil de que te formules. Es decir, ¿quién se para allí un día y digo, ¿quién estoy siendo, cierto? O sea, creo que al final vas así como metido en esta bola de soy mi familia, soy la historia de ellos, soy Sí. la sociedad. Y que te Sí. pares así y hagas un corte y digas, ¿quién estoy siendo? Me parece muy complicado. Es decir, ¿cómo llega la gente a ti y que te dice un día, ¿sabes qué? Quiero saber qué onda con mi relación. O sea, yo no hubiera imaginado cómo yo podría haber hecho ese corte en mi historia. Digo, hoy tengo introyectos o insights, como se llame profesionalmente. Discúlpeme todos los psicólogos. O sea, yo aquí soy un usurpador. Pero me refiero a, digo, hoy lo aprendo a decir o me atrevo a ponerle mis palabras porque tengo una relación contigo. Sí. Y obviamente tu profesión me viene a impactar, ¿cierto? Pero como alguien viene y te dice, ¿quién soy en mi pareja? Pues yo creo que viene del malestar siempre, Ok. ¿no? O sea, creo que las personas que llegamos a terapia siempre llegamos porque algo está siendo incómodo, algo está siendo difícil, ¿no? Y también creo que algo que pasa es que, repito, o sea, creo que las generaciones hoy nos han enseñado muchísimo a buscar, a ser curiosos, a poder aprender a ponerle nombre a esto que siento, cómo se llama, qué es, ¿no? Me encanta a mí cada vez que tengo pacientes muy jovencitos que vienen por voluntad, ¿no? Entonces, yo creo siempre primero esto, ¿no? O sea, como tener muy claro quién soy, o sea, quién soy en este momento de mi vida, qué estoy buscando, porque creo que en la medida en la que yo puedo ir sabiendo quién soy, qué me gusta y qué no me gusta, también voy a ir al encuentro con otro a poder construir algo, ¿no? O sea, yo un poco les digo que las parejas somos como armar una torre de Legos, ¿no? Entonces, como cada quien trae sus piezas, ¿no? Yo traigo mi equipaje emocional con mi historia, mis creencias, mi personalidad, mis sueños, tú traes la tuya y cuando la abrimos, empezamos a sacar piezas para poder construir. Entonces, yo creo que es importante saber qué piezas estoy construyendo hoy, ¿no? Claro, no es lo mismo conectar con una persona cuando tienes 17 años Claro. que cuando tienes 30, porque las Claro. cosas que vas a buscar son distintas. Y además podría atreverme a decir que si conectaste con una persona a los 17, con quien hoy sigues juntos, ni siquiera ambos tienen la misma conexión, ¿cierto? De los 17, o sea, de hace 15 o 13 años. O sea, no es lo mismo que hoy lo siga trayendo, ¿no? O sea, podrías decir entonces, o podríamos decir, que las parejas se van confirmando constantemente a lo largo de su historia, o sea, se van reconectando. Es una muy buena pregunta. Yo ¿Podrías creo que decirlo sí. sí o no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que las parejas somos movimiento y muchas veces no notamos cuando cambiamos. No notamos cuando cambiamos y por eso a veces las parejas se sienten desconectadas, ¿no? Porque es como, a mí me parece que estas conversaciones que tú y yo hemos tenido a lo largo del tiempo, que no han sido conversaciones cómodas en muchas ocasiones, ¿no? O sea, que has venido a decirme esto me duele o esto no me gusta, o yo poder decirte esto que tú haces a mí me duele, me molesta, me incomoda. La verdad es que no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. No ha sido sencillo y creo que a lo mejor las cosas que
hoy me molestan o que te molestan de mí, seguramente no son las del inicio, ¿no? O sea, creo que algo que para mí sí es como muy importante es que las parejas tengamos estas conversaciones profundas. Yo les digo una diferencia a mis pacientes entre ser buenos conversadores a tener comunicación de intimidad emocional, ¿no? Por ejemplo, tú y yo podemos hablar de cualquier tema, ¿no? De política, de economía, de la familia, de cine, no, no, porque me duermo en el cine, pero lo cierto es que eso no es intimidad emocional. Intimidad emocional es poder hablar de nosotros, de lo que nos pasa. Entonces, claro que esta palabra de cómo nos encontramos es cómo nos atrajimos allá y entonces y cómo hoy seguimos eligiéndonos. Okay. Porque creo que vamos como cambiando. Entonces, una de las cosas primeras que me gustan es conoce tu historia, aprende de dónde vienes, ¿no? O sea, de dónde vienes, qué viste en tu familia sobre ser pareja, cómo viste que tu familia, tus padres se vinculaban, ¿no? Si eran amorosos, no lo eran, cuál era el rol de ser hombre y ser mujer en aquel entonces donde todo estaba como tan separado. Lo siguiente que siempre pienso es dónde estuvieron tus experiencias más significativas, ¿no? Probablemente de carencias emocionales, de experiencias difíciles o de esos lugares que a ti te hicieron desarrollar esto que nosotros llamamos como heridas, ¿no? Heridas emocionales. ¿Dónde están las carencias emocionales? Ahora, invitarías a que estas reflexiones se hicieran en cualquier momento, ¿cierto? Es decir, Claro. De pronto tal vez la gente que escucha decir, sí, pero, o sea, de parejas añejas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, o sea, conviene hacerte estas reflexiones ya mismo, ¿no? Aunque tengas 2 días con tu pareja, o sea, de dónde vienes, quién eres, qué traes, ¿no? Totalmente. Digo, por si eso los invita a que el vínculo se fortalezca, no sé, tal vez, Sí. si hay un interés concreto en la pareja, ¿no? Sí, y fíjate, algo que yo también veo importante es saber de dónde viene nuestra historia. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha sido muy útil a lo largo de nuestra historia que tú conozcas mi historia y yo la tuya. Porque creo que eso a mí me ha hecho ser mucho más, o cuidar ser más consciente de eso que te duele, ¿no? De esos lugares que te duelen por tu historia, que te duelen porque probablemente yo toqué esas heridas, ¿no? Y sin saberlo. Y cuando tú vienes y me dices, esto que haces me duele, me conecta con esto de mi historia, creo que a mí me hace entenderlo desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Yo siempre les digo a las parejas, tú no eres responsable de sanar las heridas emocionales de tu pareja, pero puedes elegir no detonarlas y puedes elegir también no abrir nuevas, ¿no? Entonces, creo que conocer tu historia y tus heridas a mí me ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿cómo pensarías que las parejas conocen la historia del otro? Es decir, con las charlas de intimidad emocional y también conociendo a sus círculos cercanos, es decir, familia, ¿sí? O ¿cómo conoce la historia de otro? Es decir... Pues yo creo que platicándola, ¿no? Porque no creo que a lo mejor... Creo que podemos ir a una familia y ver cierta dinámica, pero creo que eso no nos va a hablar, a menos que sea una herida muy evidente, ¿no? Donde a lo mejor hay una herida de humillación y ves claramente cómo en la familia... como en la familia hay esto, o que sea una herida de abandono, donde a lo mejor el padre o la madre no estuvieron y pues es evidente en la dinámica. Pero si no, yo creo que en esta posibilidad de hablar de nuestra historia, ¿no? Porque hay muchas de esas heridas no se ven en la convivencia, ¿no? No se ven en el cotidiano. Entonces, para mí ha sido como muy importante conocer mi historia, conocer la tuya. Y a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que a veces tú me cuentas que yo no sabía de ti desde el inicio, seguramente ¿no? El tiempo es un marco importante para que la pareja se reconozca, ¿no? Es decir, sí. Lamentablemente no hay otra más que el tiempo, porque sí. Pues al tiempo vas avanzando sobre estos momentos en los que la pareja encuentra el conflicto, o al tiempo vas avanzando en este crecimiento intelectual o en esta apertura de conciencia, ¿no? Sí. Y también fíjate que ahorita que decías esto estaba pensando en que también algo muy valioso es cómo las heridas emocionales a veces
yo no sé que tengo una hasta que estoy en una relación y digo, ¿por qué esto me duele tanto? ¿Por qué esto me detona ¿Qué tanto? Me emperra? No, exacto. Eso era una de las dudas de lo que decías. O sea, ¿cómo reconoces tus heridas? O sea, ni siquiera... Hoy creo que es muy común que... heridas emocionales, sí, porque está en TikTok, en Instagram, lo que sea. Sí, claro. Pero yo pienso que es solo en la experiencia, ¿no? Y con acompañamiento, ¿no? O sea, creo. Sí. Pero es decir, yo no puedo saber que esto me duele si nunca he pasado, o sea, yo no sé si esto me duele a menos que vuelva a vivir una experiencia en la que ese lugar de dolor se detone, ¿no? Y que lo explores, ¿cierto? O sea, porque hoy, desde aquí, a 20 años de distancia, te comparto. Oye, cuando nos veíamos solo 5 minutos, que me tenías limitado ahí, 5 minutos, no me sentaba bien, pero hoy, ¿ves? O sea, yo no podía explorarlo antes, ni hace 5 años, o sea. Claro. Sí. O sea, tampoco siempre se tiene como esta capacidad de conciencia de ir a explorar qué sientes, ¿no? Sí. De pronto vas allí, o sea, vas sintiendo sin ser consciente de lo que sientes. Sintiendo sin significar. Anótense esa, ¿eh? Anótense esa. Sintiendo sin significar. O sea, sí, porque creo que justo un poco a eso vamos a terapia, ¿no? A nombrar, a encontrarle un nombre a esto que me pasa, ¿no? Porque me parece que eso nos da ruta hacia dónde avanzar. Y entonces yo creo que por supuesto también es importante saber de qué historias de pareja venimos, porque inconscientemente, sin decirlo, tenemos expectativas, ¿no? Entonces, repito, los chicos de 21 hoy tal vez sí, pero a los 21 o 24 que tú tenías, o 26 ya tenías, ¿no? Tenía 19, tú tenías 21. Que teníamos en ese entonces, pues seguramente no era tan fácil. Yo no iba a terapia, por ejemplo, tú tampoco. No había mucha información en las redes, ni había redes. No había redes. Solo estaba High Five, ¿no? Pero High Five. Messenger, de Messenger. Estaba Messenger, exacto. Entonces, creo que es un poco esto y también cuando nos volvemos a reunir, pensar qué nos hizo conectar, ¿no? Yo te decía hace un rato, ¿qué me gustó de ti? Y creo que es justo este sentido del humor, justo este que eras un hombre que escuchaba, porque a mí me parecía que en mi casa yo había tenido que desarrollar una personalidad muy impositiva, muy a la defensiva, porque mi papá es un hombre muy firme, ¿no? Y de pronto poner mi deseo era complejo, ¿no? O sea, la voz de mi papá tenía mucho volumen en casa, entonces, si yo quería algo diferente, había un problema, ¿no? Había un problema, decirlo era un problema. Entonces, creo que desarrollar esa personalidad era necesario y creo que hoy, en este momento de mi vida, es algo que he matizado porque también mis relaciones se han matizado, ¿no? Sí, pero esto de no decirlo es algo que desafiaste al final, ¿no? Y que forjó tu personalidad. O sea, a diferencia de mí, que el tema era callar. Sí. O sea, callar como... O sea, yo fui de esos niños en los que decían, no hables cuando los adultos están hablando, ¿no? Y lo hacía. Y a la fecha, hoy, digo, ya después de crecer intelectualmente y en conciencia, ya hoy entiendo que interrumpir una charla no es sinónimo de agresión ni de falta de respeto, ¿no? O sea, claro, depende del momento y qué estés diciendo, ¿no? Claro. Pero me costó mucho trabajo. Pues es que es un poco cuando abres tu maleta de bagaje emocional, es decir, yo traigo esto, ¿no? O sea, yo traigo esta creencia de que no se interrumpe, de que no se dice lo que quieres, de que si tú te diferencias va a haber un problema, ¿no? Y en mi caso, y quizá por eso esta forma tajante que dolía, de yo poner estos límites para ti era como eso se puede, ¿no? Esa quizá veías en mí eso, no que te encantaba de mí, sino algo a lo mejor que te hubiera gustado atreverte a hacer. Y yo pienso en ti como en esa necesidad mía de ser escuchada, ¿no? De ser escuchada sin tener que pelear, o sea, de ser escuchada sin tener que
No, de ser escuchada sin tener que subir la voz para ser escuchada, ¿no? Entonces, como haber encontrado eso en ti, creo que fueron de las cosas que me hicieron decir, creo que aquí puede ser un lugar en el que yo mueva mi rigidez, mueva mi miedo, lo haga a un lado, ¿no? Por eso superamos la barrera de los 3 meses. Por eso superamos la barrera de los 3 meses. Tu barrera de los 3 meses. Sí. Y sí, fíjate, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentir, esa escucha, ¿no? En ese sentir que había un espacio para poder ser yo sin tener que pelearlo, ¿no? Sin tener que pelear mi identidad. Y también creo que cuando tú empiezas a aparecer en esto no me gusta, yo quiero esto, para mí fue sumamente desafiante. Digo, ya hablaremos de eso en otro Fíjate episodio. qué dinámica tan interesante, porque tú podrías decir, al inicio de la relación, yo encontré ese espacio donde podía ser. Sí. Y yo al inicio de la relación no me permitía que fuera un espacio donde podía ser. ¿Te das cuenta qué interesante? Sí, sí. O sea, no es que tenga que ser así para que una relación prospere, ¿no? No. Pero no. a lo que voy es a esta combinación de condiciones interesante, porque debe haber muchas condiciones que al inicio se combinan, ¿no? Pienso en esto que te decía hace rato como de las heridas, ¿no? Porque, fíjate, es interesante porque yo lo que creo es que si tú hubieras estado consciente en aquel tiempo de que Ya tú no. tenías una herida, bueno, pero es que a lo mejor no veías Ni de esa Facebook herida. estaríamos de contacto. Pero pienso que si tú hubieras estado consciente de esa herida y yo de la mía, quizá hubiera sido más fácil pedir cosas. O sea, hubiera sido más fácil, quizá nos hubiera dolido menos, ¿no? O sea, Tal vez habría sido más ágil, digámoslo así, intimar emocionalmente, ¿no? yo creo que sí. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también pienso, por eso voy mucho como a esto de cómo nos seguimos encontrando hoy, ¿no? Porque yo hoy podría decir que la persona que tú hoy eres no es la misma persona Sin duda. de la que yo en aquel momento me enamoré. Yo creo que sigue siendo muy buena escucha, pero sigues teniendo un gran sentido del humor y creo que podemos seguir siendo grandes compas, ¿no? Pero lo que creo es que esa escucha tuya ha permitido poder poner sobre la mesa cosas que duelen. Y creo que tu escucha me ha modelado a mí, ¿no? Ha modelado mi escucha. O sea, creo que el poder ver que tú haces espacio a lo diferente, incluso aquello en lo que no es cómodo escuchar, también ha moldeado mi propia escucha, ¿no? Ha moldeado que yo sea alguien que flexibilice esa posibilidad de escuchar cuando algo duele, cuando algo no es cómodo. Y no duele porque me digas cosas hirientes, ¿no? Sino por saber que algo que estoy haciendo no te viene bien, ¿no? Entonces, creo que eso me ha moldeado mi personalidad. O sea, yo lo he dicho muchas veces contigo, pero yo creo que yo no sería quien soy hoy en estos rasgos de personalidad que tengo si no fuera por la presencia de tu vida en la mía, ¿no? O sea, creo que mucho de mi trabajo personal ha sido porque tú has estado acompañándolo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, creo que si no, hoy sería la señora loca de los perros, ¿no? Y ya. Tal vez eres la señora loca de los perros con esposo. Creo que sí. Sí soy esa, ¿no? Sí somos. Oye, y fíjate, ahorita que dices eso, ¿sabes qué me estaba acordando? Por ejemplo, cuando yo te conocí, no te gustaban, no eras muy afín a los perros. No es que no me gustaran, pero es que en aquel entonces no les daba besos con todos sus pelos llenos de polvo. Hoy Pero sí. es que, ¿sabes por qué te digo esto? Porque No, es decir, sí tenía una relación, es decir, sí había perros en casa, pero no era una relación cercana. No era una personalidad así. Es que fíjate, yo hoy no podría estar con alguien que no ame a los perros, pero en aquel entonces no lo sabía, ¿no? Hoy lo sé. O sea, lo que quiero decir es que vale tanto la pena poder mirar cómo fuimos
¿Qué nos hizo encontrarnos en un primer momento y voltear a ver al otro? Sí, es ¿No? interesante. Eso es interesante que las parejas digan, que creo que por supuesto es el Fíjate, atractivo físico, lo primero, ¿no? justo ahí quiero ir. Sí, justo ahí quiero ir. Es decir, de haber compartido esto nuestro. O sea, creo que la invitación, ¿no? Es que aquellas personas que están en pareja hagan este ejercicio de saber quiénes están siendo, ¿no? Es decir, hoy lo hablamos porque hemos venido teniendo estas conversaciones a lo largo del tiempo y nunca tan claras, nunca tan extensas, ¿no? O sea, Sí. hoy porque volvemos y ha sido un ciclo constante de reconocernos, ¿no? Claro. Y hoy en una hora podemos tener estas charlas, pero ha habido momentos en nuestra historia que esta charla fue un conflicto, que esta charla fue Claro. algo muy corto, que esta charla fue ¿te acuerdas cuando tal? ¿Me explico? Claro. Entonces tal vez le queda como testimonio a quienes escuchen esta invitación, ¿no? Sí. De dónde vengo en mi estructura de ideales, de dónde vengo en mi estructura de social, ¿cierto? Y quién estoy siendo con la persona que está enfrente de mí, ¿no? Sí. Digo, incluso hasta podrían hacerlo un ejercicio interesante de viva voz, ¿no? De uno frente al otro, ¿no? Sí. Decirse, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Tal vez me gusta esto, ¿no? Sí. Y tal vez ya con mucha confianza entrar al ruedo y decir, no me gusta esto, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde la pareja puede formarse, en la diferencia, porque fíjate, yo le cuento muchas veces a mis pacientes, les comparto esta historia y les digo lo berrinchuda que yo era, ¿no? Y tiene un sentido. Yo, aunque creo que mi papá es un hombre, bueno, un hombre que siempre fue muy amoroso conmigo y muy cariñoso conmigo y con mucho apoyo por parte de él, yo creo que cargaba muchas expectativas de mi papá. Y eso creo que me hacía al mismo tiempo sentirme muy vista y eso generaba como emociones contrariadas, ¿no? Pero también tengo que reconocer que yo antes ya no, si mi papá escucha esto, no lo va a aceptar, pero ya no. Yo siempre fui su hija favorita, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo venía de una relación con mi padre, porque esa es la otra, es explora cómo era la relación con tus padres. Eso es un punto súper importante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿No? O sea, ¿cómo era en tu infancia, en tu adolescencia, pues es que quizá ahorita en la etapa adulta ya puede ser diferente, pero ¿cómo era en tu infancia y tu adolescencia la relación con tus padres? O sea, ¿crees que esa respuesta hoy le da un buen motivo a la pareja de saberse? Creo que nos da herramientas para saber cómo me vinculo, ¿no? Entonces, a todo esto que iba para justificar por qué era berrinchuda es que de alguna manera mi papá era un hombre muy complaciente conmigo, al mismo tiempo muy exigente conmigo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo cuando algo no era como las cosas como yo quería, me podía hacer una rabieta, ¿no? Y me recuerdo cuando en una ocasión hice contigo una rabieta y tú me pusiste un límite, para mí fue como, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, como, ¿por qué me pone un límite en esto? ¿Por qué me dice que él no va a permitir que yo haga esto? ¿No? Si en mi casa eso puede pasar, ¿no? Y lo siguiente que pasa es que yo tengo lo que quiero. Creo que tu personalidad me frenó y no fue agradable. Quiero que lo sepas, ¿no? Pero creo que lo moldeó, porque me parece que en muchos momentos, por eso yo digo, cuando vienes y dices lo que no vas a permitir, lo que no me gusta, también de alguna manera la otra persona, en mi caso, podemos ir como reacomodando, reajustando, porque esta idea de mi pareja me tiene que aceptar tal y como soy es, pues siempre que lo que tú seas no duela en el otro, ¿no? O sea, creo que esta parte es importante. Entonces, como mi pareja no tiene por qué aceptar que yo haga berrinches o que cuando yo me enoje aviente platos, no lo hago, ¿eh? Pero creo es un poco esto, o sea, Por eso tenemos platos de plástico. Por eso tenemos platos de plástico. Frisbees. Y ahí comemos. Por eso creo que es como muy importante
estas cosas, ¿no? Nos quedan algunos minutos y a mí me gustaría cerrar con algunos puntos, pero no sé si hay algo más que además tú quieras como esto, decir. o sea, yo creo que yo lo que quiero rescatar de este primer episodio es esta gran pregunta de engancharse como pareja es, o sea, ¿quién soy? ¿Quién soy y de dónde vengo emocionalmente, no? O sea, creo que es una pregunta que puede sonar sencilla, pero también pienso que puede ser difícil de responderse a bote pronto, ¿no? Es decir, creo que se requiere un buen trabajo de introspección para poder responderla y entonces saber quién estoy siendo en este inicio o mediados o X tiempo de la relación, ¿no? Sí. O sea, creo que se vale hacerla en todos momentos. Hoy, si Exacto. tengo una relación de 15, 10 años, Así de es. una semana, de 24 horas, o sea, creo que vale la pena si me entra el valor de la pareja, ¿no? O sea, porque creo que hay gente que se encuentra y no pretenden ser pareja. Pero la gente que se encuentra y pretenda ser pareja, en cualquier momento de la relación, conseguir responderse estas preguntas, ¿no? Y lo más lindo es que pueda hacerse en pareja, ¿no? Sí. Si hubiera la gran oportunidad de hacerlo. O sea, creo que vale la pena hacérselos a sí mismos y si alcanzan a respondérselos es muy, muy, muy valioso. Si necesitan acompañarse de un profesional, pues valdría la pena. Pero si consiguen hacerlo en pareja, creo que eso es lo que en nuestra historia ha venido forjando este vínculo y poder llegar hoy a compartir así, ¿no? O Sí. sea, con estas claridades. Y a mí me gusta esto que tú dices, decías hace rato, como de, hoy podemos tener esta charla, porque quizá antes ya esa charla fue un conflicto. Hoy podemos tenerla en un tono distinto, pero en su momento, cuando esa conversación se dio, fue un conflicto, no fue fácil, ¿no? Entonces yo creo que algo que también me parece como muy importante rescatar de esto es saber qué me atrae del otro, ¿no? O sea, es qué de esto que soy hace que yo quiera construir una relación con esta otra persona, ¿no? Eso me parece como importantísimo. Decías, conocer tu historia, conocer y tratar de verdad de ir a hacer introspección, cómo era la relación con mi padre, con mi madre, qué vi alrededor de mí, cómo vi que las parejas se relacionaban, ¿no? O sea, a lo mejor si no fueron mis padres, es qué otros referentes de amor tuve. Sí. Me parece importante como siempre estar en esta conciencia de saber que muchas heridas emocionales solamente las voy a descubrir a partir de estar en relación, ¿no? O sea, no, cuando alguien llega a terapia por haber conocido algo de sí mismo que ocurrió en un encuentro con otro, con un amigo, con un padre, con una madre, con un hermano, con una pareja. En la relación. En la relación. Siempre en la relación. Siempre es en la relación, ¿no? Y es un poco lo que yo quisiera que pudiéramos transmitirles juntos a quienes nos escuchan. O sea, yo soy partidaria de que es muy importante aprender a acomodar piezas de introspección conmigo, pero que la manera de poder sanar, actualizar, resignificar, solamente va a pasar estando en relación. O sea, yo no puedo sanar a solas. Esta gente que dice, no, es que yo voy a sanar a solas, es como, no, vas a ir a conocer tu historia, vas a entender tu historia, pero creo que la manera de sanar con todo lo que eso implica, que es elegir vincularme distinto, solamente va a pasar acompañado de un otro, ¿no? Sí, es decir, voy a aventar la dominguera, ¿no? Es así como decir, el humano es persona solo en relación a otros, ¿no? Así es. Y también, ¿sabes? Porque me viene esta idea de saber que yo a veces les digo a mis pacientes, claro que es arriesgado sanar acompañados, ¿no? Pero fíjate, si yo tengo una herida de una carencia emocional en donde para mí es difícil confiar en el otro y he tenido parejas que han sido desleales y demás, yo puedo ir a terapia, a explorar mi historia, a entender por qué elijo estas parejas, qué me pasa, qué siento, cuándo me detona, en fin, ¿no? Pero para que yo vuelva a confiar, no lo voy a poder hacer en la terapia. Creo que puedo desarrollar recursos emocionales que pongan cimientos. Uh-huh. Pero la confianza es algo que solamente se va a poder reconstruir en acompañamiento. O sea, si yo pierdo la confianza en ti, si yo quiero
construirla, solo puede ser contigo. Sí, pues acompañarte de terapia, más la terapia no va a reconstruir en sí. Exacto. Va a dar herramientas, va a dar recursos, te va a acompañar, pero creo que esta idea que muchas veces tenemos de exaltar y sobrevalorar como esta hiperautonomía, ¿no? O esta hiperindependencia o autosuficiencia nos hace desconectarnos de lo sanador que es la interdependencia, de lo sanador que es hacer acompañados, sanar acompañados, construir acompañados, ¿no? Entonces creo que para mí algo muy importante de compartir en esto, porque creo que lo he aprendido contigo, es que hacerlo acompañado pone otro matiz, ¿no? Y por eso hace rato que decías que me parece lindo es esta posibilidad que tenemos de sentarnos constantemente a nombrarnos, a decir lo que me gusta, lo que no me gusta y a partir de ahí resignificar, ¿no? Sí, creo que es lindo. Digo, y además es como motivos de pareja, ¿no? Porque no siempre ha sido, a ver, nos vamos a sentar, va a ser en un ambiente sin distracción. Es decir, o sea, son encuentros que no se planifican como sesiones de trabajo de pareja, ¿no? Es decir, un día estamos en un restaurante y empezamos a platicar, vamos en el auto y intimamos emocionalmente, ¿cierto? Es como darle a la pareja ese espacio, ¿no? Es sí. Llamarlo así, o sea. Sí, y fíjate que hace rato dijiste algo, ya nos quedan menos de 2 minutitos, pero dijiste algo que quiero resaltar porque me parece importante. Creo que está muy bien hacernos preguntas de qué me pasa, de qué siento, de qué necesito, pero si estoy en una relación de pareja, poder reconfigurar, porque yo siempre digo, la comunicación tiene una función y es reconfigurar, no es catarsis nada más. Si estamos hablando de nosotros, no es solo catarsis, es reconfigurar. Entonces, yo puedo ir adentro, acomodar mis piezas, entender qué me está pasando, pero si es un tema de pareja, tengo que venir y ponerlo en la pareja. Porque mi terapeuta, mi amiga, mi hermano, quien sea, no va a ser quien reconfigure eso conmigo si estamos hablando de una relación de pareja. Entonces, a mí me parece que claro que hay cosas que uno tiene que explorar a solas. Yo digo esta analogía para no aventarle al otro las piezas de mi rompecabezas todo desarmado, pero si tengo que dar un poco de orden a estas piezas, después tengo que venir a ponerlas y decir, ¿qué piensas de esto? Claro. ¿No? Entonces, bueno. Digamos que la transformación o el cambio se da estrictamente dentro de la relación, ¿cierto? Y en este caso, la relación de pareja. Así es. ¿No? Oye, gracias por esta charla. No, ni que lo digas. No, es un placer. Gracias, de verdad, siempre disfruto mucho charlar contigo y me parece que este es un muy buen espacio para poder poner, como decías muy bien, en voz alta nuestra historia. Me sigue sorprendiendo las cosas que veo de ti, ¿no? Entonces, muchas gracias. A ver, Rosy, ¿gracias de qué? No, a mí me encanta. Ya acabamos, ¿eh? Ya no tienes que fingir que nos quedamos bien. Esto fue episodio número 1.